Hoy en día, Colombia tiene 16 tratados de protección de inversiones que están en vigor. 7 de esos tratados son tratados bilaterales de inversión y los otros son tratados de libre comercio que tienen capítulos de protección de inversiones que se parecen mucho a los TBIs. O sea, los países con los cuales hay tratados incluye Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suiza, España y varios otros. Ahora, ¿cuáles son las protecciones a las cuales Colombia se ha obligado? Y hay varias. Y tienen nombres y doctrinas un poco complicadas, ¿no? Como por ejemplo el deber de dar un trato justo y equitativo, que en algunos tratados se califica como el estándar mínimo de trato bajo el derecho internacional consuetudinario, el deber de dar protección plena y efectiva, la protección contra la expropiación, etc. Y podríamos detenernos, o sea, unas horas hablando del ámbito de esas protecciones, pero para simplificar, yo diría que hay 3 conductas del Estado que pueden llevar a la responsabilidad de Colombia, o sea, bajo tratados de inversión y en este caso específico. Primero, las actuaciones del Estado que van en contra de compromisos del Estado hacia las inversiones. Segundo, las actuaciones que son arbitrarias, desproporcionadas o discriminatorias. Y en tercer lugar, la falta de reglas claras del juego, ¿no? Y pasemos uno por uno. Primero, la responsabilidad por actuaciones que van en contra de compromisos del Estado. O sea, para tener un reclamo en base a esto hay que probar 3 cosas. Primero, que hay un compromiso hacia una inversión. Segundo, que el inversor ha confiado en estos compromisos al momento de invertir en Colombia. Y tercero, que el Estado haya frustrado estos compromisos a través de sus actos y omisiones. Y para llevarlo al caso concreto, ¿no? Los inversores tendrían que mostrar que tenían expectativas legítimas bajo, por ejemplo, sus autorizaciones, los acuerdos, los acuerdos y los contratos adicionales que se habían pactado con el Estado en materia de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, y tendrían que mostrar que confiaron en las obligaciones bajo estos acuerdos y contratos al momento de hacer su inversión. Y luego mostrar que las actuaciones del Estado, y en particular la decisión del Consejo de Estado, ha frustrado esas expectativas. Así que esto sería la teoría bajo este primer tipo de reclamo. El segundo tipo de reclamo, o sea, podría hacerse en base a la teoría de actuaciones del Estado que son arbitrarias y desproporcionadas, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Pues la jurisprudencia internacional ha proscrito decisiones que se hacen en base a discreción, al prejuicio, las decisiones que son inconsistentes con actuaciones anteriores del Estado, etcétera, ¿no? Y aquí, en este caso, ¿cuál sería el reclamo? Habría que mostrar que la decisión del Consejo de Estado o las decisiones y actuaciones que el Estado tome en el futuro en relación de fracking, son arbitrarias porque, pues, por ejemplo,
porque aquí estamos en presencia de una suspensión un poco indefinida, sin solución. O sea, el hecho de que sea una corte también que emite una decisión que de una cierta manera está usurpando la competencia de las autoridades competentes y que tienen las competencias científicas para decidir cuestiones o sea, sobre la autorización de actividades que tienen un impacto en el ambiente. O sea, el reclamo sería claramente muy dependiente del análisis de los hechos y de la racionalidad de la decisión del Consejo de Estado, en el cual no me meto como no soy abogada colombiana, pero les doy algunos ejemplos y elementos del análisis. Y luego sería también la falta de reglas claras del juego, que también se ha reconocido en la jurisprudencia como una obligación que tienen los estados bajo los tratados de inversión. Ahora, esto no quiere decir que, o sea, que un estado como Colombia no puede cambiar sus reglas, no puede modificar un marco regulatorio. Esto está claramente dentro de las facultades soberanas de un Estado, aún en presencia de un tratado de inversión, pero sí, o sea, los cambios bruscos del marco para las inversiones tienen que hacerse de acuerdo a, o sea, en inglés decimos el rule of law, o sea, un Estado de derecho y cumplir con los requisitos del tratado. La segunda pregunta tiene otra arista totalmente distinta. Así como nos acaba, doctora Carolyn, de expresar cuáles serían los motivos y razones por parte del inversionista de acudir hacia ahí, quisiera preguntarle, en el evento de que Colombia sea demandada vía arbitraje de inversión, ¿cuáles serían los argumentos de defensa del Estado colombiano? Bueno, creo que los argumentos de defensa de Colombia podrían enmarcarse en dos tipos de categorías de defensas. Y primero, las objeciones basadas en la no aplicabilidad de los tratados de inversión a los casos concretos, o sea, sobre todo defensas jurisdiccionales. Y esto ha sido un argumento principal de Colombia en muchos de los arbitrajes del cual yo tengo conocimiento. Y segundo, serían defensas en el sentido de mostrar que Colombia no ha violado sus obligaciones bajo el tratado o que estas violaciones no han resultado en daños compensables, ¿no? Así que empezamos por lo primero, o sea, yo creo que muy posiblemente Colombia argumentaría que no aplica un tratado por varias razones. Primero, por razones formales, o sea, porque el inversor o la inversión en cuestión no cumple con los requisitos del tratado. Y esto puede ser en base a, o sea, todos los tratados de Colombia tienen varios requisitos, a veces o sea, puede haber una objeción a la jurisdicción, por ejemplo, si la inversión está controlada por un ente que viene de un tercer estado, por ejemplo. Así que hay que ver muy bien las definiciones bajo el tratado. También, en varios casos, Colombia ha argumentado que el reclamo no era admisible porque ya se había presentado ante las instancias judiciales en Colombia, o sea que hay como pedidos por inversores frente a las cortes. Entiendo que aquí no es el caso, pero hay que tener esto muy en cuenta cuando uno está actuando por inversores en Colombia, porque muchas veces la primera reacción de un inversor frente a una medida local es empezar un reclamo judicial localmente, y esto sí puede luego excluir el derecho de acudir al arbitraje.
Pero otra defensa también que es muy relevante en el contexto de los tratados de inversión de Colombia son los periodos de prescripción, ¿no? Casi todos los tratados de Colombia tienen periodos de prescripción, lo que es un poco inusual. Y estos periodos son muy cortos, entre 3 y 5 años. Y quizás un pequeño apartado aquí, muchas veces me preguntan, o sea, ¿por qué es que Colombia tiene tantos reclamos por inversores bajo tratados de inversión? ¿Cómo es posible? Hace unos años no habían reclamos y ahora hay más de 12 reclamos. Yo creo que es justamente por ese contenido de los tratados de Colombia que a la misma vez impiden acudir a las instancias judiciales y por otro lado incluyen un plazo de prescripción muy corto que, visto las prácticas administrativas aquí en este país, estos periodos no dan el tiempo para que los problemas se resuelven, ¿no? A través de las instancias administrativas. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. Creo que la otra defensa importante se basaría probablemente en las excepciones que tienen algunos de los tratados de Colombia. Y estos son disposiciones que dicen que el tratado no impide o exceptúa la regulación encaminada a la protección del medio ambiente. No todos los tratados colombianos tienen esa excepción, pero sí hay algunos que lo tienen, y ahí sí hay un debate sobre la interpretación y el efecto de estos tipos de disposiciones, ¿no? El argumento de Colombia seguramente sería decir que estas disposiciones hacen que el tratado no aplica cuando hay una cuestión ambiental y los inversores, toman una posición más matizada que ha sido también reconocida en la jurisprudencia, de decir que estas disposiciones no limitan la responsabilidad o el pago de la compensación. Pero sí, esto es un tema muy, muy relevante. Ahora, pasando a las defensas al fondo de los reclamos, y termino con esto. Primero, Colombia argumentaría que los inversores quizás no tienen expectativas legítimas. Y no quiero tratar de pronunciarme sobre este tema porque es un tema, primero, eminentemente doméstico y de derecho colombiano, de ver la naturaleza de los derechos que realmente tienen estos inversores, pero creo que sí sería quizás un argumento de Colombia. Lo hemos visto en el sector minero y en los reclamos mineros, y creo que todo esto está público, que Colombia ha dicho que aunque concesionarios mineros tienen concesiones que les otorgan derechos de exploración y explotación, en realidad, dice Colombia, estos inversores no tienen ningún derecho hasta tanto no obtienen una licencia ambiental para explotar. Así que no me atrevo a especular cómo este argumento aplicaría en el sector de los hidrocarburos, pero sí, esto sería un argumento hipotético. Y segundo, argumentar que lo que ha hecho el Consejo de Estado y lo que quizás hará Colombia en el futuro relativo a la regulación del fracking, simplemente es algo que el Estado ha hecho de acuerdo a los lineamientos judiciales y legales colombianos, y por eso no da lugar a una compensación. Y esto también es difícil
tratar de predecir cómo saldría ese argumento, pero claramente habría que ver las circunstancias específicas en cada caso. Muchas gracias, doctora Carolina. Vamos a tratar de interactuar más adelantico, pero este panel tiene la particularidad que son 4 panelistas y todos los demás paneles del Congreso son 3, y entonces tenemos el mismo tiempo que todos, entonces vamos a estar un poquitico estrechos, ojalá podamos interactuar. Pasemos a otro tema, pero obviamente interconectados, tiene que ver con el doctor Macías. Ustedes lo conocen, es un abogado prestigioso en Colombia, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Ambiental. Y pues, doctor Macías, usted lo ha vivido y lo hemos vivido los que trabajamos en esto, que en la actualidad el sector de petróleos, el sector de minas y en general distintos sectores de la economía nacional, nos estamos viendo abocados a través de decisiones de las autoridades administrativas ambientales de distinto orden, nacional, local, regional, y decisiones de las autoridades judiciales, y ahí me estoy refiriendo a la jurisdicción ordinaria civil y a la jurisdicción contenciosa administrativa, en donde dichas autoridades administrativas y las autoridades judiciales están aplicando el principio de precaución. Y ese principio de precaución ha ocasionado que en estos momentos se están suspendiendo total o parcial, temporal o definitivamente actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y actividades mineras. Entonces, ejemplos recientes tenemos, por ejemplo, en el Casanare, el proyecto Ceniscota Nuevo de Quión, o tenemos también en el municipio de Yopal el bloque del Portón de Gran Tierra, o también en el Casanare, en virtud del principio de precaución, la suspensión de una sísmica que iba a hacer Ecopetrol, una sísmica 3D por ahí en los municipios de Tauramena. Entonces, todos estos proyectos petroleros han estado suspendidos como consecuencia de decisiones administrativas y decisiones judiciales, particularmente en acciones populares, donde los actores populares piden como medida cautelar la suspensión total o parcial, temporal o definitiva de las actividades petroleras. Entonces, está causando mucho daño al sector petrolero y minero esa situación. Segundo, en Colombia pues tenemos el principio de precaución, que ustedes recuerdan. El principio de precaución fue introducido por varias normas en Colombia, pero principalmente por la ley 99 del 93, estableció un principio fundamental en materia ambiental en Colombia, que fue el principio de precaución, que ustedes lo conocen. Y está, por otro lado, el principio de prevención. Entonces, en estos momentos en Colombia, en materia ambiental, tenemos el principio de prevención versus el principio de precaución, en donde los jueces y las autoridades administrativas hay que saberlo aplicar con tacto, con cuidado, porque si aplicamos siempre el principio de precaución, esto puede conducir a lo que ha sucedido en otras jurisdicciones, en otros países, que aplicar de manera desbordada y desmedida el principio de precaución puede conducir a una paranoia ambiental, de tal manera que ningún proyecto, obra o actividad se puede desarrollar en virtud, repito, de ese principio. Entonces, ese tema, doctor Macías, del principio de precaución, como le digo, ejemplos tengo 10, 11, 12 ejemplos sobre el principio de precaución en materia petrolera y minera de suspensión total o parcial de actividades. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos, bueno, ¿qué es el principio de precaución? Ya en Colombia hay 64 providencias de las distintas cortes en donde se habla del principio de precaución en muchos escenarios. De esas 60 y pico hay como 24 y 26 que se refieren al sector de hidrocarburos, el principio de precaución. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿el principio de precaución es un principio de derecho internacional? Y encontramos que la respuesta es positiva, sí, es un principio de derecho internacional. Entonces, previo a formular la pregunta al doctor Macías, nos encontramos en que, por un lado, hay tratados de protección a la inversión y, por otro lado, hay tratados de protección ambiental. Entonces, las preguntas son estas y son 3 preguntas, pero como están conectadas, doctor Macías, se las voy a hacer de una a todas y por el tema de tiempo. La primera pregunta, doctor Macías, es, ¿usted considera, puede suceder que los tratados internacionales de protección a la inversión entren en contradicción con los tratados de protección ambiental? Segundo, la protección a la inversión podría
conducir a la no aplicación de la normatividad interna? ¿Cómo se compatibiliza o armoniza los tratados internacionales de protección de la inversión con los tratados internacionales de protección ambiental? ¿Y cómo cree usted que se lograría que el Estado proteja la inversión extranjera, sin desconocer la legislación ambiental interna y concretamente, por ejemplo, el principio de precaución? Me da pena formularle entonces, pero por brevedad del tiempo, y todos están interconectados, pero sí, más adelante desea que las desglose con mucho gusto. Adelante, doctor Macías. Bueno, aló, ¿me oyen? Sí, creo. Bueno, bien, muchas gracias al centro también por la invitación. De igual manera, mis opiniones no comprometen a nadie más que a mí, y es una reflexión netamente académica, la que hago, por lo tanto, tengo la misma reserva respectiva, ni a la firma para la cual laboro, ni a nadie más, solo a mí. Mire, este es un tema bastante complejo, casi que hay que empezar por la última. Es muy difícil uno saber pues, cómo compatibilizar esto. Yo creo que esto hay que mirarlo, y sé que la idea no es hacer nada filosófico, entendí la instrucción, pero pues creo que la reflexión es importante. Es indudable que el tema ambiental y el tema de inversión, o sea, el tema económico, va a tener siempre una tensión, y va a haber tensión entre esas dos, digámoslo, dos conceptos, ¿no? Históricamente, uno de los primeros casos fue el de la tuna Dolphin, que fue un litigio entre Estados Unidos y México, justamente en el 91, por una aplicación del GATT, unas normas que hubo allí. En el 91, pero uno aún a finales del siglo XIX encuentra ya esa tensión, digámoslo, entre protección ambiental y protección al medio ambiente, ¿no? Es decir, comercio, medio ambiente, inversión. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? A partir de los 90, que es lo que yo denomino la fase el ambientalismo tal vez neoliberal, llamo yo, porque ya es de un contenido mucho más económico, mucho más enfocado al mercado, mucho más orientado a conservar el equilibrio del mercado. Esto va cambiando un poquito los paradigmas. Las normas ambientales no se hacen como una forma de obstruir, creo yo, la inversión, sino al contrario, de dar un equilibrio al mercado. Es decir, esa fase del ambientalismo hay que verla. No hay ninguna norma ambiental, por lo menos a nivel de tratados internacionales, que no trate de una u otra manera de buscar un equilibrio. Ahora bien, esa necesidad de mayor regulación ambiental hace que el derecho internacional ambiental empiece a desarrollarse mucho más, e igual el derecho internacional pues, de las inversiones se empieza a desarrollar, y en los últimos años mucho más que eso. Entonces ahí vuelve nuevamente a surgir ya la tensión entre la potestad regulatoria del Estado frente a la inversión y frente a las decisiones, digámoslo, judiciales, porque ahí es un poquito más complejo el tema, creo yo. Decir, a mí me parece que en eso hay que tener mucho cuidado de uno entrar a cuestionar a veces ciertos fallos judiciales que son en cualquier país la base del Estado de Derecho. Es decir, uno puede cuestionarlas pero no desconocerlas. Que se equivocan, indudablemente los jueces se equivocan, pero yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y la otra es la distribución de riesgos regulatorios ambientales Estado inversionista. ¿Es que acaso las normas muchas veces o principios son posteriores? Colombia tiene una tradición de legislación ambiental muy grande, muy histórica. Esto no viene de ahora. Si uno quiere, viene desde la Ley Segundo del 59 o el Código de Recursos Naturales Renovables, que ya establecía algunas de estas, digamos, principios que están hoy en tratados internacionales. Entonces, obviamente a veces se va al extremo, pero es la aplicación, no la ley. Ojo, eso es distinto. Entonces ya hay un conocimiento. ¿Acaso el inversionista no conoce esa legislación cuando viene a Colombia? ¿No conoce el tipo de Estado de Derecho que tiene Colombia? Es decir, ese es un punto. Segundo,
el problema a veces con las decisiones judiciales es que la administración, en aras de promover la inversión, desconoce el Estado de Derecho, desconoce la legislación. Y yo quiero aquí ser provocador, los que han sido, me conocen, me gusta a veces poner esas banderillas intelectuales a la gente para que como que reaccione. Es que eso no es, ¿acaso todas esas acciones populares, estas acciones de nulidad, no son producto de la ligereza administrativa, lo cual sí lleva a la responsabilidad del Estado? Ahí sí hay una clara, no es la decisión del juez, es la administración pública. Ahí es donde viene. Aquí en Colombia, entonces, muchas veces se produce una legislación sin tener en cuenta el rigor jurídico que se requiere ni ese equilibrio. Y pasa con el principio de precaución. En todas partes del mundo se habla en contra del principio de precaución. Eso no es solo en Colombia. A veces nosotros nos damos látigo y creer, no, mire, en Europa es igual porque ha habido fallos también que esto se aplican digamos que aplican el principio de precaución y la gente sale a cuestionar la aplicación del principio de precaución. Pero este principio tampoco es nuevo. Este principio viene de los años 30 de Alemania. Ubíquense históricamente en Alemania, años 30. Entonces, estos temas son recurrentes y hay que mirarlo con mucha calma. Ahora bien, esa aplicación del principio de precaución se deriva de tratados internacionales, claro, porque varios tratados internacionales consagran el principio de precaución. Están los tratados, por ejemplo, la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces eso no hay que leerlo en concordancia con el Acuerdo de París ahora. Entonces yo puedo alegar de que es que no me aplican el principio de precaución en cambio climático porque es que es nuevo y no hay antes. Entonces ahí hay que mirar un poquito esa interpretación. Está el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, está el Convenio de Biodiversidad, también está el de contaminación de buques y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este principio? Que está disperso. Por eso hay un proyecto y hay un intento en este momento que se está trabajando, liderado por el gobierno francés y por el presidente del Consejo Constitucional francés, Laurent Fabius, para lograr un acuerdo internacional que aglutine todos los principios que tiene el derecho internacional y que están dispersos. Incluso en la jurisprudencia internacional el principio de precaución también se aplica. Y se está trabajando. Tuve la suerte de haber sido contactado por el presidente del Consejo Constitucional francés justamente para trabajar en esto y dar algunas opiniones digamos, como abogado colombiano en estos temas. Y se está discutiendo. Lo que pasa es que este proyecto Estados Unidos lo bloqueó con el apoyo de Colombia, Brasil, bueno, todos los países. Entonces ahora lo van a meter se está mirando a ver si se logra meter por derechos humanos, donde ahí no hay un problema de consenso, sino de mayorías, ¿no? Y ahí se aglutinaría eso. Entonces, el principio de precaución sí, a nivel internacional tiene ese problema. A nivel colombiano, ¿qué es lo que pasa? Aquí se consagró 2 veces, porque el acuerdo de Río de Janeiro, que es soft law, en Colombia es hard law, porque lo incorporaron en la ley 99 de 1993. 93, ¿lo conocían los inversionistas o no? Es decir, hago una pregunta un poco provocadora nada más, no estoy aquí diciendo nada distinto a eso. Entonces, ¿se conoció o no para el efecto de los riesgos? Ahora bien, es indudable que esta tensión va a existir y se va a dar siempre. Pero ¿qué pasa? Miremos qué dice, digámoslo, el tratado con Estados Unidos. Dice, el anexo 10B, numeral 3, literal B, dice, salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de una parte que son diseñadas y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Porque es que el tratado con Estados Unidos, ¿cierto?, consagra una serie de normas de protección ambiental fuertes, distintas incluso a las que tiene el NAFTA y a las que tiene con el Acuerdo de Chile. Porque es distinto. El Tratado de Colombia, además, hubo un anexo después, hubo una modificación al tratado que consagra eso, ¿cierto? Entonces,
hay ahí. Y dice que en los considerandos ya se reconoce esta parte. Y los niveles de protección también del tratado en su artículo 18 dice, reconociendo el derecho soberano de cada una de las partes de establecer sus propios niveles de protección ambiental interna y sus prioridades de desarrollo ambiental y por consiguiente de adoptar o modificar sus leyes y políticas ambientales, cada parte se asegurará de que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental, y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental. Entonces ahí el tratado mismo consagra, y si uno mira el tratado de la Unión Europea, más o menos va por la misma línea, el tratado con Canadá va más o menos por la misma línea. ¿Por qué razón? Porque la inversión extranjera apunta a algo que supera este debate, que es el desarrollo sostenible, así sea ese concepto que parece ser a veces vacío y a veces lo es realmente. Entonces, es indudable, ¿cierto?, que a esa tensión no se resuelve. Ahora, ¿cuál es el problema de Colombia? Insisto, las decisiones administrativas más que las judiciales. Porque las judiciales lo único que han hecho es tratar de aplicar la legislación o no. Porque si uno entra a fondo, mirará eso. Y digamos, cuando uno mira, y yo sé que obviamente de pronto pues si lo que voy a decir, lo voy a decir académicamente, no lo tomen como... ¿Hasta dónde el decreto de fracking, si ustedes lo leen, abstraídos, como abogados, ¿no? Porque ese es el problema del derecho ambiental, que la gente se emociona a favor o en contra, no. Como abogados, miren el decreto como abogados, a ver si no encuentran fallas en el decreto. En la motivación, en su regulación, la misma resolución. ¿No será que ahí la administración se equivocó y en aras de proteger la inversión desconoce el derecho? Entonces yo creo que la pregunta hay que reformularla y es, ¿cómo hacer que la administración pública colombiana, ¿cierto?, consagre y desarrolle la norma respetando el orden jurídico colombiano de constitucional, porque además tiene rango constitucional? Ese me parece que es el punto esencial. Entonces viene la orden judicial. Ahora, que el Estado sea responsable o no, no estoy diciendo que no sea responsable. Puede serlo, pero por razones administrativas, no judiciales. ¿Y quién va a responder por eso, además? Que eso también hay que plantearlo. Yo creo que hay que preguntarnos qué persona, funcionario va a responder por eso. Porque sería interesante si a Colombia lo condenan, ¿cómo va a responder? Colombia, por ejemplo, en minería se repartió el país en títulos mineros sin tener en cuenta ningún criterio, a veces ni técnico. Porque se superponía con bloques petroleros, se superponía con proyectos viales, se superponía con cementerios, se superponía con todo. Porque se repartió. ¿Quién va a responder por eso si Colombia es condenado? Que lo más probable es que sea condenado, indudablemente. Yo sí creo, porque es así. Entonces sí me parece a mí que ahí hay que revisar esto. Y para incorporar un elemento adicional, Colombia hizo una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer su posición frente al litigio con Nicaragua, que es la opinión consultiva CO 23 del 17, que es de noviembre más o menos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el medio ambiente era un derecho humano autónomo. Por lo tanto, hoy el medio ambiente, y se está discutiendo en la ONU también, es un derecho humano autónomo. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, si se hace esa conexidad entre protección ambiental y protección a los derechos humanos, decir que no se protegió la inversión? Solo lo traigo a colación. Yo no tengo ni idea cuál será la defensa de Colombia, no conozco esos casos. Me imagino que habrán asesorado muy bien de la parte ambiental, pero desconozco esa parte. Entonces, no sé cómo va a haber ese nexo, sea hoy, mañana o pasado mañana. ¿Cómo se va a lograr esos mecanismos de protección cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y cuando, insisto, las Naciones Unidas está trabajando el tema de unir también y hacer que el derecho al medio ambiente sano ya no sea por conexidad, ¿cierto?, con el tema de derechos humanos, con derecho a la salud y a la vida, sino que sea un derecho humano autónomo. Entonces a mí me parece que eso es muy interesante reflexionarlo, ¿no? Entonces, ante eso, la última pregunta, que es ¿cómo compatibilizar
Las dos últimas son cómo compatibilizar esto, ¿cierto? Yo creo que, en primer lugar, sí hay que buscar una metodología. Una es el tema de distribución de riesgos, de inversionista frente a el deber regulatorio del Estado. Segundo, la debida diligencia que tenga el inversionista. Porque no nos digamos mentiras. En ocasiones los inversionistas en materias ambientales, con todo respeto lo digo, porque nos llegan los problemas y he tenido que resolver esos problemas, van y consultan al ingeniero, al biólogo, para ver cuál es la legislación ambiental en Colombia. ¿Ya? Y entonces les dan un concepto y obviamente se van por ahí, se busca el camino más fácil y llega a esto. Eso hay que mirarlo también, tener una debida diligencia. Por parte del Estado, yo creo que el Estado va a tener que tomar conciencia de esto y ser muy claro al momento de negociar con el inversionista. Porque el problema es que el Estado colombiano, y he encontrado documentos fuera del país, donde dice una cantidad de cosas que a veces no son ciertas en la legislación ambiental. La legislación ambiental se ha desconocido, el derecho ambiental en Colombia se ha desconocido porque los abogados, con todo respeto, lo han dejado, digamos, que lo practiquen los ingenieros, los biólogos, los sociólogos, los antropólogos, pero no con el rigor jurídico. Y eso es el derecho ambiental corporativo que yo llamo, por esa razón, porque es que el derecho ambiental no son las licencias ambientales. Eso no es, si fuera así, créame lo que yo no estaría aquí. Yo no he ejercido el derecho ambiental. El derecho ambiental es mucho más que eso, pero a veces la gente lo reduce a eso y eso es un error. Entonces, ahí hay doble vía, a nivel, digamos, lo administrativo eso, a nivel del inversionista esto. E indudablemente a futuro la razonabilidad y la proporcionalidad, porque es que es elemental esa parte, es decir, eso no tiene que ser el Estado, no de ambas, insisto, por ambas partes. Si a una empresa o a un inversionista le asignan un título donde sabe que hay una zona de protección ambiental, esté delimitado o no como páramo o porque hay nacimientos de agua, pues es difícil saber si que lo puede hacer, es en ninguna parte del mundo. O bueno, sí lo hay. Sí hay países que han venido desregulando esto. Entonces, esa parte me parece a mí que también hay que revisarla. Y el Estado estará haciendo esas cosas que hace, que a mitad de camino revoca una licencia porque sí. Porque la revocó. Y se le ocurrió revocarla. Habiendo incluso tenido elementos para haberle dicho desde el comienzo, no señor, no puede. Pero en aras de llega y la revoca porque no sabe que no tienen criterio a veces y no hay rigor jurídico. Entonces me parece que ahí hay de todo un poquito y no es fácil. Y esta tensión no se va a resolver fácilmente, créanmelo, cuando salgan los fallos que tiene Colombia. Y eso quién sabe, miraremos a ver qué pasa. Muchas gracias, doctor Vacías. Igual que la doctora Caroline, vamos a ver si podemos interactuar más adelantico, si el tiempo lo permite. Doctor Lloreda. El doctor Lloreda, pues ustedes lo conocen, él representa a la asociación que agrupa las compañías petroleras en Colombia. Es decir, él tiene a los inversionistas extranjeros que vienen a Colombia interesados en la exploración y explotación de hidrocarburos. Y hay un primer tema, doctor Lloreda, que estamos y no nos hemos dado cuenta en grave emergencia energética. Entonces, estamos hablando de pérdida de autosuficiencia petrolera. La ministra lo volvió a reiterar la semana pasada y yo lo he oído a usted en varios escenarios en donde se dice, nosotros si no hacemos algo ya, en 6 años perdemos las reservas petroleras y usted nos va a indicar ahorita todo ese tema fiscal, todo ese impacto, si es cierto o no que estamos perdiendo la autosuficiencia petrolera y cuáles son las implicaciones. Pero más grave aún, más grave que la petrolera, mis queridos colegas, es la pérdida de autosuficiencia en gas, ¿no? Y cuando hablamos de fracking, nosotros como ciudadanos pensamos que el fracking es únicamente para aumentar las reservas petroleras. No, el fracking también es para aumentar las reservas de gas. Y el escenario de Colombia es dramático, más grave que el petróleo, porque resulta que hace 20 años, en materia de gas, 2 de cada 10 habitantes necesitábamos el gas. Hoy en día, 7 de cada 10 habitantes necesitan el gas. Entonces, la demanda, el consumo ha aumentado. No hemos encontrado campos para decir
que hay nuevas reservas, los campos de los cuales estábamos dependiendo en Colombia la producción de gas, ejemplo, Chuchupa y Ballena, allá en La Guajira, en el mar, está declinando. Entonces, las noticias son dramáticas porque se decía que la autosuficiencia, la petrolera la perdíamos en 6 años y la de gas en 9 años. Pero ayer oí por las noticias a un funcionario de la OME diciendo que en el 2024 perdemos las reservas de gas. Y eso le pega más duro al país que el petróleo, porque resulta que todos cocinamos con gas. Entonces, el panorama es gravísimo. Y la segunda pregunta, después de la autosuficiencia, es: si no solucionamos esto, doctor Lloreda, tenemos que a mediano y corto plazo estar importando y comprando gas y petróleo. Entonces, el gobierno implementó unas medidas de choque, y una de esas varias medidas de choque es, a través de los yacimientos no convencionales, utilizar mediante la práctica del fracking, poder del subsuelo extraer petróleo y gas para hacer un fracturamiento hidráulico y a través del petróleo y gas que suba el crudo o suba el gas. Entonces, tengo varias preguntas, pero las voy a hacer por separado, doctor Lloreda, porque de pronto son varios temas un poquitico distintos, en el fondo entrelazados. Pero la primera pregunta es esta. Entonces, primero, si es cierto o no, es alarmismo que hay un riesgo actual de pérdida de autosuficiencia en materia de petróleos y en materia de gas, y con un tema más grave, el tema de la sostenibilidad fiscal. Las finanzas de nuestro país, si es cierto o no que impactan y en qué medida impactan. Y la segunda pregunta dentro de esa pregunta es, ya como este es un congreso de arbitraje y queremos conectar los temas al arbitraje, quisiera, dentro de esa pregunta que le acabo de formular, si usted considera que el arbitraje juega un papel importante en la industria de hidrocarburos en Colombia. Ahorita le formulo más preguntas, doctor, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo lo que yo voy a decir aquí me compromete a mí y compromete a la Asociación Colombiana del Petróleo. Muchas gracias, Juan Manuel. Extensiva mi gratitud al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y a todos ustedes. El riesgo de pérdida de autosuficiencia en materia de hidrocarburos es real y debemos distinguir lo que es perder la autosuficiencia a perder el abastecimiento, porque abastecimiento de petróleo y gas vamos a tener. La diferencia está en si ese petróleo y ese gas es producido en casa o se lo importamos. Y esto es fundamental no solo desde el punto de vista del abastecimiento, sino desde el punto de vista de lo que implica en los costos, en los servicios públicos, para todos los usuarios, porque un gas importado en principio es más costoso que un gas producido en casa. Y ya pues lo señalaba Juan Manuel, que pues cuando tenemos 9 millones de hogares consumiendo gas, más la industria, más las térmicas, eso tiene un impacto. Pero desde el punto de vista fiscal el tema es mucho más dramático, porque si nosotros perdemos la autosuficiencia en materia de petróleo y tuviésemos que importar crudo para cargar las refinerías, eso significaría que tendríamos que buscar alrededor de 30 billones de pesos al año para comprar ese crudo para cargar las refinerías. Y si a eso le sumamos que Colombia dejaría de exportar aproximadamente 500.000 barriles, pues estamos hablando más o menos de 16.000 millones de dólares, súmenle entonces otros 40 billones de pesos. Entonces hay un tema, y es que sí, Colombia en términos fiscales a través de los años ha adquirido una dependencia alta desde el punto de vista fiscal de los hidrocarburos, es cierto. El tema no sé si eso nos gusta o no nos gusta, el tema es que es cierto y la pregunta es ¿de dónde sacaríamos 70 billones de pesos al año cuando la última reforma tributaria fue para recaudar 6 o 7 billones y sumamos a las últimas 3 reformas tributarias, eso nos suma más de 30? Entonces es un tema muy de fondo que nos obliga a ser muy responsables con el país. Ahora, ¿esto por qué es muy importante para este Congreso? Porque hoy día únicamente
el 20% de los recursos de inversión, de los programas de inversión de todas las empresas van a exploración. Y tenemos unas reservas muy precarias, como Juan Manuel lo estaba señalando. Entonces necesitamos, a como dé lugar, impulsar la exploración, y eso se hace con recursos de capital, principalmente del exterior, porque no los tenemos en casa. Y para eso es fundamental que el país sea un país competitivo en la región, y un factor fundamental de la competitividad es la seguridad jurídica para los inversionistas. Esto me lleva entonces, para redondear esta primera respuesta, a decir que sí, en la industria del petróleo y gas en Colombia, al tiempo de que existe confianza en las decisiones de carácter judicial de nuestras altas cortes, el arbitraje es visto como un instrumento confiable para dirimir controversias entre estas y con el Estado. Gracias, doctor Lloreda. La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Ya pues les comenté que usted, como director de la ACP, representa a las compañías operadoras en Colombia. En el fondo representa a la inversión extranjera en Colombia en materia de hidrocarburos. Como usted en el día a día oye a las compañías inversionistas, ¿qué percibe de ellas? ¿Usted considera de lo que percibe es que existe seguridad jurídica hacia los inversionistas para estar aquí en nuestro país? Y también, pegado a esta pregunta, si para el inversionista extranjero considera que el arbitraje es un instrumento confiable para que se pueda atraer dicha inversión a nuestro país, todos esos temas de seguridad jurídica, de competitividad. ¿Cómo ve usted esos temas? Juan Manuel, la seguridad jurídica, sin ser perfecta, ha sido uno de los activos importantes de Colombia a través de las décadas, a la par de la estabilidad en las políticas macroeconómicas, a la par también de la estabilidad política. Eso es cierto, y eso ha pesado en decisiones de inversión, no solo en esta industria, sino en otras. Nosotros todos los años realizamos unos estudios de ambiente de inversión con las empresas, con todas, incluso con Ecopetrol, y lo que en los últimos años nos ha indicado ese estudio es que la seguridad jurídica empieza a ser un factor relevante de preocupación. Entonces sería necio indicar que no hay incertidumbre sobre el tema, por ahora hay, y que se refleja además en varias, y voy a citar algunos ejemplos que para ustedes estos son familiares. Uno, por supuesto, en decisiones de carácter administrativo. Aquí estaba mencionando algunos de ellos, tienen que ver con revocaciones de licencias ambientales otorgadas, tiene que ver, por ejemplo, cuando una empresa que está en etapa de producción y en un momento a otro una corporación regional cambia las características de un área y decide que es un área protegida y pare la producción. Tiene que ver con lo que en opinión nuestra consideramos que a veces hay abuso de los instrumentos, unos instrumentos judiciales como la acción popular, la tutela. Tiene que ver con cambios inesperados en la línea jurisprudencial. Yo les doy un ejemplo que fue muy importante para la industria, y es que en un momento en el que pareciese que se iba a cambiar la línea jurisprudencial relacionado con la consulta popular, en buena hora la Corte Constitucional se reafirmó en una línea jurisprudencial sobre la propiedad de los recursos del subsuelo, pero en un momento estábamos con 56 consultas populares en ciernes que afectaba la producción, que afectaba la exploración. Eso hubiera sido realmente la debacle. Igualmente con interpretaciones de carácter normativo, aquí podría darse una discusión de fondo sobre el principio de precaución y de prevención. La opinión nuestra con respeto, y no es un tema de tirarle o no al principio de precaución, es que de pronto en alguna ocasión se abusa un poco de cuando la verdad es que el Estado, el que debería aplicarse es el principio de prevención, y que el Estado colombiano lo estaba aplicando a través de los procedimientos, licencias ambientales, en fin. Entonces eso genera una incertidumbre jurídica que ha ocurrido, o desconocimientos de carácter técnico de buena fe, como cuando, por ejemplo, entonces se establece a través de un fallo que se está adelantando una actividad de fracking en el país, cuando en Colombia no se está adelantando fracking, porque se confunde lo que es el fracking, que es fracturamiento hidráulico horizontal multietapa,
con el fracturamiento vertical que ha existido en la industria petrolera durante 100 años y en línea de ese fallo, pues habría que parar toda la industria petrolera en el país. Entonces, el tema de seguridad jurídica desde hace unos años inquieta a la industria, sí, no lo podemos negar. Y en ese orden de ideas, pues entonces el arbitramiento se convierte en un instrumento confiable para el inversionista. Sí, hay algo que es muy importante y es que esta es una industria de alto riesgo para el inversionista y es una actividad que es intensiva en capital. Entonces, para darles un ejemplo, el costo de un pozo petrolero en tierra firme puede estar entre 3 y 5 millones de dólares, pero cuando estamos hablando de aguas profundas, ultra profundas, que eso es bajar al lecho marino, que son 1.500 metros y con robots, porque ahí no hay forma de bajar, montar un pozo petrolero para bajar 1.500 metros más, son inversiones de 200, 250 millones de dólares. Entonces, ahí, por ejemplo, hay casas matrices que, independiente de si es Colombia o no, que establecen como condición que haya, por ejemplo, arbitraje internacional y buscando sede neutral. En parte porque consideran que no necesariamente en todos los países hay el conocimiento específico sobre los asuntos a dirimir. Entonces, claro que el arbitraje nacional e internacional es un instrumento, pero sin que eso signifique que hay desconfianza en la justicia colombiana. Sí, es muy importante lo que señala el doctor Lloreda, y yo iba a poner ese ejemplo y gracias a lo que él acaba de manifestar yo lo complemento. En esos contratos de petróleos en Colombia hay lo que ustedes conocen los contratos continentales o costa adentro o los denominados onshore. Y por otro lado, los contratos costa afuera, o sea, en el mar, denominados offshore. Entonces, viene el tema, primero, del arbitramiento. El inversionista dice, sí, quiero arbitramiento. Y entonces lo segundo es, bueno, ¿arbitramiento nacional o arbitramiento internacional? Entonces, para esos contratos continentales o costa adentro, contratos onshore, si yo voy al Casanare, al departamento de Casanare, y voy a perforar a 1.000, 2.000, 3.000 pies de altura, de profundidad, un pozo me puede costar 2, 3 o 4 millones de dólares. Perforo, pero seguramente voy a tener que hacer más pozos de desarrollo, hacer 5, 8, 10, 20, lo que sea. Entonces debo multiplicar eso vale plata. Pero en los contratos offshore, una sola perforación en esas circunstancias que habla el doctor no vale menos de 120 millones de dólares. Y lo mismo, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso es que las inversiones en offshore son súper cuantiosas. Entonces, en la mayoría de los casos, el inversionista dice, para onshore, yo pido arbitraje, pero bueno, me aguanto que sea arbitraje nacional. Pero para offshore dice, no, por las inversiones tan cuantiosas, yo necesito es arbitraje internacional. Y aquí tuvimos en Colombia ese problema. Entonces, la pregunta nuestra, ¿por qué nos demoramos tanto en Colombia en entrar a hacer exploración y explotación en el Mar Caribe? Si solamente a partir del año 2003 o 2004 empezamos a negociar precisamente con Rodolfo, él representando a Ecopetrol y yo representando a Petrobras, el primer contrato que fue el contrato Tayrona. El contrato de Tayrona, que es entre Santa Marta y Riohacha, 50 kilómetros adelante en pleno Mar Caribe, en donde ese contrato se negoció, todas las cláusulas, pero no se pudo firmar porque Ecopetrol dijo, no, yo no le puedo dar a usted Petrobras cláusula de arbitraje internacional porque en virtud del artículo 10º del Código de Petróleos, inciso primero, en Colombia no está permitido arbitraje internacional. Por fortuna, en el artículo 118 del Estatuto Arbitral se derogó ese inciso primero. Entonces, esa fue la razón por la cual en Colombia nos demoramos en suscribir contratos para perforación en el mar. Entonces, con esa introducción, doctor Lloreda, y para finalizar, también pues usted en el día a día con esos inversionistas, esas compañías petroleras que usted tiene allá en la asociación de contratos onshore y contratos offshore, usted a ellos los oye hablar todos los días de arbitraje nacional y arbitraje internacional. Cuéntenos, como para complementar lo que acabo de mencionar, los casos de controversias que usted conozca o cómo ve la situación de esos contratos costa adentro y los contratos costa afuera. Creo, Juan Manuel, que tú ya respondiste la pregunta.
Entonces voy a tomarme el atrevimiento de ligarla con un tema que aquí se ha planteado y es el tema del fracking, si me lo permites. Esto, reiterando, empresas que están haciendo trabajo exploratorio costa afuera, para ello el arbitraje internacional es fundamental, buscando una sede neutral. Para las que están en tierra, en principio no, y eso es comprensible. Ahora, en materia del tema de fracking, yo ya insinuaba que es fundamental adelantar distintas acciones para incrementar las reservas de petróleo y gas del país, y para eso pues, hay distintas apuestas, costa afuera, en yacimientos convencionales y también en lo que llaman no convencionales, que es ir más abajo donde produce el petróleo y el gas. Colombia inicia este proceso hace 10 años. Y uno podría tener distintas interpretaciones, considerar que Colombia entonces ha estado independiente de las razones en una moratoria de facto, o que esa moratoria incluso podría interpretarse como incumplimientos. Lo cierto es que, y es necesario reconocerlo, el actual gobierno tomó una decisión, convoca una comisión de expertos, esta recomienda hacer una serie de recomendaciones, entre ellas hacer unos pilotos, no solo para dimensionar los yacimientos, el potencial que hay, un potencial que podría incluso darnos reservas de petróleo y gas bajito estimativo 25 años en estos yacimientos, sino también para identificar todas aquellas inquietudes de carácter ambiental principalmente para dilucidarlas. Expide entonces, como aquí se señala, un decreto marco, con unos lineamientos recogiendo las observaciones, las recomendaciones de la Comisión de Expertos y en el marco de lo que ha definido el Consejo de Estado, cuando señala, dice, se puede avanzar en los proyectos piloto, al tiempo en que pues, el Consejo de Estado está decidiendo de fondo sobre una materia distinta a los proyectos piloto, que tiene que ver con una de las 20 regulaciones que hay en la materia, que es la regulación técnica. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, esto lo traigo a colación porque aquí surge la inquietud, y tú lo trataste, es eventualmente habrá interés de las empresas de interponer algunas acciones contra el Estado. En principio no, porque son empresas que han querido ayudar a Colombia a desarrollar estos recursos. Pero por cierto que estas empresas están aquí para ayudar a hacer eso, pero también a la espera de que la regulación sea una regulación que permita adelantar los pilotos, pero que si los pilotos salen como yo confío van a salir, y es que van a demostrar que no hay riesgos. Una cosa son los riesgos naturales, las contingencias, pero que lo que se ha dicho sobre el fracking no es así, pues que les permitan continuar. Lo que no tendría sentido es que ellas inviertan unos recursos para que en un momento a otro les digan qué pena, pero no, muchas gracias, es una donación. Esto es muy importante porque en el último año y medio que no se terminó, Manuel, yo creo que el país ha dado un giro muy importante, y es que una discusión que en un momento era profundamente emotiva, política, incluso ideologizada, se ha convertido en una discusión más de carácter técnico y científico, lo cual es fundamental. Ahora, a mí me llama la atención, uno escucha a algunos ambientalistas muy serios del país y dicen, démosle la oportunidad y hagamos los pilotos. Cuando yo escucho a algunos, y lo digo con todo respeto, que actúan son más como activistas políticos que hacen uso de lo ambiental, diciendo no a los pilotos, a mí me surge una gran duda, digo, ¿por qué se oponen a los proyectos pilotos? Y la única explicación que me doy es porque no quieren que se hagan, porque si los pilotos se hacen, es muy alta la probabilidad de que los pilotos los desmientan, los dejen al desnudo y demuestren que durante varios años le estuvieron al país exagerando unos riesgos y que hemos perdido varios años, y eso nos tiene al borde de perder la autosuficiencia en petróleo y la autosuficiencia en gas. Entonces, esto es un tema muy de fondo, y por supuesto que van a demandar este decreto y toda la regulación. Ese es parte de un deporte nacional, pero ojalá en Colombia prime la sensatez, porque lo que está en riesgo no es un tema de unas empresas, está en riesgo ante todo las reservas de Ecopetrol y la autosuficiencia del país en estos hidrocarburos. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Sí, para concluir con el tema del fracking, día a día en la universidad nos preguntan los alumnos, doctor, ¿está usted de acuerdo con el fracking? Y la respuesta es, hay que esperar los resultados de la prueba piloto, porque las pruebas pilotos son las que nos van a determinar si en Colombia tenemos las condiciones científicas, técnicas, ambientales, sociales y económicos para que podamos desarrollar el fracking. Entonces, el fracking no es un tema que debe quedar en un escritorio sobre papeles,
no es una decisión de abogados. Esto es eminentemente técnico. Entonces la respuesta, si estoy de acuerdo con el fracking, hay que esperar los resultados de la prueba piloto y es lo que va a empezar a desarrollar en estos momentos. Terminamos con el doctor Rodolfo García. Él lleva más de 20 años en Ecopetrol y es muy conocedor de todos estos temas contractuales. Él ha tenido que ver en la producción y elaboración de las cláusulas arbitrales. Entonces, él nos va a hablar un poquitico de la visión de Ecopetrol. Y entonces, la primera pregunta se refiere a lo siguiente, doctor. A la fecha, si ustedes abren la página web, porque recuerden ustedes que Ecopetrol dejó de ser el órgano rector en Colombia que le hacía seguimiento a todas las compañías que venían a explorar y explotar hidrocarburos. Ecopetrol era el jefe nuestro. Y dejó de ser el jefe nuestro en el año 2003 cuando se crea la ANH, y la ANH hoy en día es el que hace el seguimiento y es el órgano rector de la política petrolera en Colombia. Ecopetrol hoy en día es otro operador. Entonces, doctor Rodolfo, a la fecha, esos contratos de exploración y producción de hidrocarburos que tiene la ANH, si ustedes miran la página web de la ANH, hay unas minutas de modelo de contrato costa afuera, offshore, y continental o costa adentro, onshore. Hay cláusulas arbitrales y ve uno pues que en unos casos hay arbitraje nacional, en otros casos arbitraje internacional. Entonces, quisiera que usted nos explique un poco si, en primer lugar, ¿es el arbitraje nacional o internacional un factor de atracción de la inversión, de la seguridad jurídica y de la solución de controversias? ¿Cómo lo ve él desde el punto de vista de la perspectiva de Ecopetrol? Bueno, muchas gracias, doctor Garrido, y a la Cámara de Comercio por darnos la oportunidad de participar en este panel con los ilustres panelistas que han intervenido. Yo creo que ahí lo primero, y cuando se me hacía la pregunta, desde la perspectiva de una entidad que tiene participación estatal o de una entidad estatal, y en eso yo quisiera pues, resaltar que esta aproximación que tengo, obviamente no puede ser la expresión oficial ni de la ANH, porque no pertenezco a ella, ni de Ecopetrol, pero definitivamente, aunque sí pertenezco a Ecopetrol, pero sí es una aproximación académica desde la experiencia. Y en ese sentido, la aproximación que quiero proponer en esta conversación tiene que ver con una visión práctica de lo que es la cláusula enfocada a la pregunta que me hace el doctor Garrido. Entonces, aquí lo primero que hay que resaltar es que este es un negocio global. A veces cuando uno entra en estas discusiones sobre los contratos y las cláusulas arbitrales, tiene la tendencia a pensar que en el sector de los hidrocarburos estamos hablando de contratos que solamente compiten en Colombia, y eso no es así. Cuando la ANH hace un contrato, define la política pública, buena parte de la política pública alrededor de la forma en que se explora y explota hidrocarburos en Colombia, y entra en competencia con todos los otros modelos contractuales que hay en el mundo. Obviamente hay países que tienen unas condiciones diferentes en términos de atracción de la inversión en este sector, pero en el caso colombiano, si nosotros nos comparamos con los comparables, podría uno pensar en el caso brasilero, en el caso mexicano, y ver cómo las disposiciones de esas cláusulas generan o no atracción de la inversión. Y para eso me devuelvo un poco a cuando Ecopetrol manejaba estos contratos, y en esa época los contratos tenían jurisdicción ordinaria y funcionamos 30 años sin ningún problema, pero las condiciones han cambiado y cada vez estos contratos compiten en mayor medida internacionalmente, y el componente de arbitraje se ha vuelto muy relevante, y la incorporación de esas cláusulas se ha vuelto muy relevante. Si uno ve el caso brasileño, tiene la cláusula; si uno ve el caso mexicano, tiene la cláusula. Y ahí empieza un debate que quiero proponer sobre si debería ser nacional, si debería ser internacional, y qué debiera motivar o no a adoptar una de esas modalidades. Y la posición desde una entidad estatal como la ANH es también distinta de la de una entidad estatal o mixta como Ecopetrol, porque Ecopetrol compite con la industria, compite con las demás empresas privadas, y necesita tener la posibilidad de acceder a las mismas condiciones que cualquier otra compañía estaría en condiciones de
de realizar negocios tanto en Colombia como en el exterior. Y con esa perspectiva, esta definición no es un problema simplemente procesal, no es, pues obviamente desde el punto de vista de la derogatoria de jurisdicción es mucho más que eso, pero es importante tener en cuenta que la negociación de la cláusula arbitral es uno de los elementos de muchos que tiene una negociación de un contrato y es uno de los elementos que sirve para balancear las cargas, las condiciones, las posiciones de las compañías dentro del contrato. Y esto aplica tanto si uno se para en la visión de la NH, en mi opinión, como si se para en la visión de Ecopetrol. Y decía el doctor Lloreda, esto es determinante para la autosuficiencia y es lo que tenemos que tener en cuenta. No es una discusión simplemente académica, es una discusión que determina que una compañía venga o no a Colombia y la generación de seguridad jurídica es fundamental. Durante mucho tiempo, Colombia, uno de los factores que permitió esa atracción de inversión, a pesar de que la prospectividad geológica no es la más alta, fue la seguridad jurídica, entre otras muchas cosas. La seguridad jurídica mantuvo a Colombia dentro de los países interesantes para realizar inversión, a pesar de las condiciones de orden público, por ejemplo, y eso es muy importante, y la incorporación de cláusulas arbitrales compensa discusiones como las que estaba planteando el doctor Lloreda sobre si se mantiene o no se mantiene esa seguridad jurídica. Y ahí yo quisiera resaltar que esas condiciones tienen que ver, hablaba usted de una sede neutral. Yo también lo veo desde un punto de vista de la independencia y eso es importante tenerlo en cuenta porque los árbitros en procesos arbitrales nacionales en Colombia han demostrado su independencia y eso es importante tenerlo en cuenta dentro de ese proceso de negociación. Entonces, cuando estamos enfrentando esta cláusula, uno lo que busca es, y no solamente desde la perspectiva de seguridad jurídica, sino del proceso de negociación y de balanza de cargas dentro del contrato, que uno tenga la posibilidad de acceder a profesionales expertos que le permitan tomar decisiones informadas, de agilidad en las decisiones y de un esquema que permita generar estabilidad contractual en contratos que tienen ciclos, en el caso más limitado de 6 años, pero en el caso de éxito 40 o más años. Y en ese sentido, cuando empezamos a negociar las cláusulas arbitrales en Colombia, en condiciones en que la única operación offshore que había era el caso de Guajira, que además de que es muy somera en términos de exploratorios, la mitad está onshore y la otra mitad offshore, pues realmente no había ninguna experiencia. Y cuando desarrollamos esa discusión con Petrobras, veíamos cómo estábamos enfrentando a algo en lo que Colombia no tenía experticia y que consistía además en un momento en donde el precio estaba disparado, conseguir un taladro en el mundo requería un trabajo de 2 años, se comprometía a 2 años y además había que comprometerse a perforar un pozo y eventualmente otros, así uno no tuviera eso dentro de los planes, era una circunstancia bien difícil, compañías que no estaban dispuestas a venir a Colombia, es decir, teníamos la competencia del Mar del Norte, teníamos la competencia del Golfo de México y lo que necesitábamos era traer un taladro para que desarrollara actividades en Colombia en donde lo único que íbamos a hacer una actividad. Era supremamente difícil y eso lo que nos motivó fue a decir sí es interesante tener o sí es importante incorporar una cláusula arbitral dentro de un contrato de E&P firmado por una entidad estatal. Ahora, si con eso, ¿qué lográbamos? Esa experticia que no teníamos, lográbamos la agilidad en términos de que si yo no tengo una persona que me decide con experticia, probablemente me demoro más y eventualmente decido mal, y eso le daba estabilidad a la relación que a lo que tenemos hoy. Llevamos 16 años en ese contrato y seguimos adelante desarrollándolo. Cosa distinta es el onshore. Los contratos continentales. En Colombia tenemos una industria que lleva 100 años, tenemos el conocimiento, tenemos la experticia tanto técnica como jurídica y en ese sentido es perfectamente posible, válido y da seguridad jurídica tener una cláusula de arbitraje nacional para resolver eso. ¿Y por qué hago este planteamiento? Porque hay una tendencia en este momento a considerar que la ley de arbitraje objetivizó las condiciones para determinar cuándo el arbitraje es internacional. Y el simple hecho de que una compañía
tenga nacionalidad extranjera o domicilio mejor extranjero, termina siendo una causal para considerar que todos los arbitrajes que esa compañía se ve involucrada tienen que ser internacionales. Y acá yo creo que es un tema que sí tenemos que revisar, porque está rompiéndose la consensualidad de la cláusula arbitral, que es esencial. Además, le quita la posibilidad a las compañías involucradas de generar balances de los que estaba hablando. La cláusula arbitral no se puede ver aisladamente, aunque jurídicamente sea independiente y autónoma, no está aislada de toda la estructura del contrato, y eso es fundamental, porque es distinto que una entidad colombiana esté haciendo actividades offshore a que las esté haciendo onshore, y en esa medida tampoco podemos condenar al país sobre la base de una interpretación de ese estilo a perder la posibilidad de generar conocimiento y práctica arbitral nacional sobre pretexto de que el hecho de que haya un elemento internacional necesariamente me exige tener una cláusula de arbitraje internacional. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos y le iba a hacer esta pregunta y usted me dice si ya la respondió. Y básicamente es en la minuta de contrato de la ANH aparece cláusula compromisoria con arbitraje nacional y otro con el arbitraje internacional. La pregunta era ¿en qué casos estamos en presencia de uno u otro? Bueno, muy rápidamente, y es difícil en 2 minutos expresarlo, pero a ver, aquí hay una cosa que quiero resaltar, y es que el ejercicio que hizo la ANH fue un ejercicio valioso, puso a toda la industria a hacer lo que yo llamo una negociación a gran escala. Toda la industria de un lado discutiendo la cláusula arbitral y todo el contrato en general, y la ANH por el otro haciéndolo. ¿Qué generó eso? Ese balance del que estoy hablando. En otra dimensión, obviamente esta negociación se da distinto entre 2 partes privadas, o Ecopetrol funcionando como privada y una compañía petrolera internacional, pero sí se dio ese escenario en el cual se identificaron cuáles eran los intereses, la naturaleza jurídica de cada una de las entidades o de los participantes, y llegamos a una cláusula muy interesante. Lo otro fue que usó un mecanismo que para esta industria es usual, y es generar opciones para seleccionar según las necesidades. Eso, y yo creo que en algunos foros en los cuales se ha criticado la cláusula no se ha entendido eso. La cláusula, básicamente lo que se usó fue un modelo similar al que usa la AIPN en sus modelos de Joint Operating Agreement, en los que dice tiene tales opciones, escoja la que le sirve, y eso es exactamente lo que hace este contrato. Y en alguna oportunidad se planteaba si eso es contradictorio y lo que creo es que sí es innovador desde una perspectiva de cómo el Estado enfrenta una cláusula que debe ser aprobada por el Consejo Directivo de la ANH, pero que necesita celeridad en el momento de la negociación. Y lo que hizo fue anticipadamente resolver un montón de discusiones que había alrededor de ello. Entonces, eso como planteamiento general. Ahora, aterrizando a la cláusula. Pues la cláusula tiene 2 opciones. Una, compleja, digamos, muy elaborada, que parte del internacional, y otra del nacional. ¿Por qué? Porque eventualmente no hay elementos internacionales, y ahí pongo el ejemplo de Ecopetrol. Ecopetrol no podría pactar directamente, si acaso va solo, porque si va con una tercera compañía internacional sí lo podría hacer, pero un negocio exclusivamente entre la ANH y Ecopetrol no admite el pacto de tribunal internacional. Luego, no haberlo considerado habría sido un error, y habríamos tenido que ir al Consejo de la ANH cada que quisiéramos suscribir un contrato en condiciones en que Ecopetrol claramente es la empresa que más actividad desarrolla en materia de exploración y producción en Colombia. Entonces eso, un primer acierto. Ahora, el segundo, y sobre el esquema complejo que tiene esa cláusula, que es complejo, pero a mi juicio acertado e innovador. Tenemos la discusión hoy en día que les estaba planteando hace un rato, de si el simple hecho de que haya una compañía extranjera exige que sea una cláusula arbitral, y por el otro lado, si el domicilio simplemente puede ser considerado como un elemento internacional en condiciones en que se supone que ese domicilio que tiene una compañía extranjera en Colombia lo hace o exige que se comporte como colombiana y se le tenga como colombiana. Frente a esa discusión y en ese ejercicio que se hizo en la ANH, lo que se determinó es: si la decisión, dadas las condiciones de la negociación, sugiere que las partes quieren, vuelvo a la consensualidad, a la autonomía de la voluntad, esto no puede ser una imposición de la ley, es una decisión que toman las partes. Entonces, si las partes toman esa determinación de pactar una cláusula internacional, se aplican las condiciones que están ahí, pero
lo primero que se le pide, que además no es ninguna novedad porque así tiene que ser, al tribunal arbitral es que analice la validez de la cláusula. Y si en algún momento ese tribunal que se constituyó originalmente como internacional llega a considerar que la cláusula no es válida, la misma cláusula anticipa la solución y dice, si esa es una determinación que toma ese panel arbitral, inmediatamente aplicamos la otra que es una cláusula de arbitraje nacional. No conviven, porque no sería posible que convivieran, son sustitutivas. Si la primera no resuelve el caso porque el mismo tribunal así lo determina, entonces se aplicará una regla diferente, evitando que frente a un conflicto que pueda terminar en cuestionar la validez de la cláusula, impida mantener lo que decíamos antes, la experticia, la celeridad y la estabilidad en la relación, que es de largo plazo. El futuro del mañana depende de las decisiones energéticas de hoy. Muchas gracias a todos ustedes.